¿Has notado alguna vez que no todas las estrellas tienen el mismo color? Algunas son amarillas como nuestro Sol, mientras otras son rojas, otras un tanto verdosas y otras de un color azul bien intenso. ¿Sabías además que esto tiene que ver con los inicios de la mecánica cuántica allá por el 1900? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te voy a contar la relación que existe entre el color de una estrella y su temperatura. Y además vamos a ver cómo esto tuvo que ver con los inicios de la mecánica cuántica. Pero, antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gusta este video, dale like y si te gusta mucho el contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones para que inmediatamente sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y dicho esto, adelante. Para poder responder a las preguntas enunciadas al comienzo de este video, debemos viajar a fines del siglo XIX. Por supuesto, sin producir los problemas de paradojas mencionadas en el video que te dejo aquí en la tarjetita. En aquella época se estudiaba lo que se conoce como la radiación de cuerpo negro, es decir, un objeto que se encuentra en equilibrio con su entorno. Pensemos por ejemplo en el Sol. Pues bien, una serie de físicos se dieron a la tarea de estudiar cómo estos cuerpos negros irradiaban energía. El primero en enunciar una ley que buscaba explicar la radiación de cuerpo negro fue el británico John Strutt, conocido como Lord Rayleigh. De hecho, esta ley propuesta se conoce como la ley de Rayleigh. La ley de Rayleigh nos decía que la intensidad emitida por un cuerpo negro a cierta temperatura, recuerden, aquí la temperatura comienza ya a jugar un rol fundamental, dependía del cuadrado de la frecuencia. Es decir, la cantidad de ondas electromagnéticas emitidas por un cierto objeto aumentaría a medida que aumenta la frecuencia, específicamente proporcional a la frecuencia al cuadrado. Esto, si bien se condecía perfectamente con lo que se observaba en aquella época, en el cual efectivamente se observaba que todos los objetos emitían muy poca radiación de poca frecuencia, generaba una verdadera catástrofe, porque la radiación total de cualquier objeto es la suma de todas las radiaciones. Y si la ley de Rayleigh hubiese estado correcta, al sumar números pequeños con números que van creciendo, el resultado hubiese sido que todos los objetos hubiesen irradiado energía infinita, lo que se conocía como la catástrofe del ultravioleta. Pensémoslo así, bajo la óptica de la ley de Rayleigh, los objetos emitían poquitas ondas en el espectro del infrarrojo, es decir, de baja frecuencia, pero emitían una infinidad de ondas de frecuencias altas y que más encima se iba incrementando. Además, en 1893, el alemán Wilhelm Wien, ya con la tecnología mejorada para poder estudiar la emisión de un cuerpo negro, descubrió de que la intensidad de la radiación no aumentaba hasta el infinito como proponía la ley de Rayleigh, sino que alcanzaba un cierto pico, es decir, había una cierta frecuencia en la cual la intensidad de radiación era máxima y luego comenzaba a disminuir, lo que se contradecía por completo con las predicciones hechas por Rayleigh. Fue así como en 1896 Wilhelm Wien propuso su propia ley de la radiación de cuerpo negro, la conocida como la ley de Wien. Y en esta ley, a diferencia de la ley de Rayleigh, la intensidad de radiación de un cuerpo negro disminuye en función de la frecuencia. Es decir, los cuerpos negros emiten muchísima radiación de baja frecuencia, es decir, infrarroja, y prácticamente nada de radiación en el espectro visible ni en el ultravioleta. Pero, como ya te habrás dado cuenta, tú, aficionado a la ciencia muy despierto, esto se contradecía con las curvas que había obtenido el mismo Wien de manera experimental. Sin embargo, a muy poco andar, el también alemán Max Planck propuso en 1900 otra función que describía la distribución de frecuencias de un cuerpo negro a cierta temperatura. Y esta sí se condecía con los experimentos. Entonces, un objeto a cierta temperatura va a tener un pico de frecuencias, es decir, va a haber unas ciertas frecuencias en las cuales este objeto va a emitir más y va a irradiar muchísimo menos en aquellas frecuencias ya sea muy bajas o muy altas. Y esto es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, con nuestras estrellas. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos hablado de que existen estrellas de distintos colores, de color rojo, de color amarillo, de color azul, etcétera, etcétera? Resulta que los colores están asociados a la longitud de onda o frecuencia. Recordemos que la longitud de onda y la frecuencia están muy relacionadas entre sí. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Entonces, estos colores
con los cuales nosotros vemos a estas estrellas corresponden con el pic de emisión que tienen. Pensemos por ejemplo en Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella que tiene una temperatura del orden de los 3500 Kelvin. Bueno, resulta que Betelgeuse emite la mayor parte de su radiación en frecuencias del orden del rojo, que es la radiación visible de menor frecuencia que nosotros podemos ver. En el caso de nuestro Sol, que tiene un pic de emisión en el rango de las longitudes de onda y frecuencias del color amarillo, nosotros lo vamos a ver amarillo. Y este color amarillo está asociado a temperaturas superficiales del orden de los 6000 grados Kelvin. Y por último, en el caso de Sirio, su pic de emisión se encuentra en las longitudes de onda y frecuencias del color azul. Y recordemos que el color azul tiene una mayor frecuencia que el amarillo y que el rojo, ya que el azul está mucho más cercano en sus frecuencias al ultravioleta, lo que nos permite inferir que Sirio tiene una temperatura superficial muchísimo mayor que la de nuestro Sol, específicamente del orden de los 10.000 Kelvin. Por lo que se ha observado hasta ahora, que es específicamente la estrella WR102, es una temperatura superficial de 200.000 grados Kelvin. Una verdadera locura. Sin embargo, nosotros no somos capaces de ver esa estrella a simple vista, incluso si esta estuviese más o menos cerca de nosotros, porque esta estrella emite a una temperatura tan alta, pero tan alta, que su pic de frecuencias de emisión está en el ultravioleta, fuera del rango de la luz visible. Ahora bien, hemos hablado de pic de emisiones. Nuestro Sol emite en todas las frecuencias del espectro electromagnético. De hecho, por eso es que nosotros nos cuidamos de la radiación ultravioleta. También emiten rayos X, por cierto. Pero el Sol también emite en frecuencias del orden del infrarrojo. Lo relevante acá es que el Sol tiene, por así decirlo, unas ciertas frecuencias que son, comillas, preferidas, en las cuales va a emitir más, que coinciden con las frecuencias del color amarillo con el cual el Sol se ve. La explicación de la radiación de cuerpo negro hecha por Planck en 1900, y que le daría el premio Nobel en 1901, sería el germen de la mecánica cuántica. Miremos esta ecuación que nos explica la intensidad. Si ustedes miran en la parte donde dice E elevado a HF partido por KT, podemos notar que Planck supuso que la energía de una onda electromagnética dependía de una constante, que sería conocida como la constante de Planck, y de su frecuencia. Es decir, la radiación electromagnética no podría tomar todos los valores posibles, sino solamente múltiplos de esta constante de Planck. Lo que hizo Planck, sin darse cuenta de las consecuencias que traería a futuro, fue cuantizar la energía de una onda electromagnética. Esto sería tomado 5 años más tarde por Albert Einstein para su explicación del efecto fotoeléctrico. Einstein partiría de la idea de Planck, enunciada en 1900, de que las ondas electromagnéticas solo podían tomar ciertos valores de energía, y propondría que cada onda electromagnética tiene un fotón asociado, y la energía transportada por este fotón asociado a la onda electromagnética dependería de la constante de Planck y de la frecuencia de dicha onda electromagnética, dando así inicio a lo que 20 años más tarde se conocería como la dualidad onda-partícula. La materia en ciertas circunstancias se comporta como onda y en circunstancias muy pequeñas como partícula, y en el caso de las ondas electromagnéticas a nivel macroscópico se comportan como ondas, pero cuando las miramos a nivel muy microscópico se comportan como partículas. Pero, eso es materia también para otro video y para una explicación mucho más detallada que estoy seguro que tú te mereces. Y mientras tanto, te quiero invitar a que le des like a este video, a que lo comentes y a que lo compartas con tus amigos. Y también te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado apenas en Física Clara subamos un nuevo video, sin depender de las arbitrariedades del algoritmo. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.